En un embarcadero de madera del archipiélago de Estocolmo, un pescador saca una red de las frías y oscuras aguas a las 5 de la mañana. En 1 kilómetro a la redonda, el único sonido es el de la cuerda al pasar entre sus manos. La barca no tiene nombre. 300 kilómetros al oeste, en el pueblo de Solleron, junto al lago de Mora, una mujer abre la puerta de una granja pintada de rojo de Falun para dejar salir al perro. La radio ya está encendida. El pronóstico anuncia 4 bajo cero. De nuevo al sur, en Skövde, el primer turno de la planta de motores Volvo ficha a las 5:45. El jefe de línea lleva haciendo este trabajo 22 años. La llave dinamométrica que sostiene es suya desde 2004. Esto es Suecia, no el país de postal de los postes del solsticio de verano y los automóviles Volvo, el país trabajador, el que es grande en territorio y pequeño en voz. Suecia es el país que no ha librado una guerra contra una potencia extranjera desde 1814, la paz ininterrumpida más larga del continente europeo. También es un país que, entre 1934 y 1976, esterilizó aproximadamente a 63,000 de sus propios ciudadanos, más del 90% de ellos mujeres. Lo que sigue muestra cómo es realmente la vida cotidiana en un país que decidió, hace 3 siglos, volverse silencioso a propósito. El agua del archipiélago de Estocolmo tiene el color de la pizarra antes de que el sol la alcance. El pescador que comenzó la mañana en el embarcadero está ahora de vuelta en el barco. Ha servido café de un termo de acero en una pequeña taza esmaltada y lo bebe sosteniéndola con ambas manos. Hay 30,000 islas en este archipiélago. Él trabaja en 3 de ellas. El barco se dirige a Sandhamn, donde la cooperativa pesará la captura y se la pagará antes de las 9. Esta es la mañana a la escala más pequeña que existe en Suecia. El país ha creado una palabra para ella, lagom. Es a la vez un sustantivo y un adverbio sueco, y no tiene traducción a ningún otro idioma. El equivalente más cercano en inglés es just enough, pero la palabra encierra un matiz moral que just enough no tiene. Vivir lagom es vivir sin exceso y sin insuficiencia, en una medida ajustada a lo que el día realmente necesita. Es una categoría de cómo ser persona. La taza de café es lagom. El barco es lagom. El pescador, según él mismo, está cerca de serlo. 300 kilómetros al oeste, junto al lago de Mora, en el centro de Dalarna, la mujer que abrió al perro la puerta de la granja ha servido ahora 2 tazas de café en la mesa de la cocina. La casa de campo tiene 2 plantas de madera pintadas de rojo Falun. La receta de esa pintura no ha cambiado desde 1764. El pigmento es el residuo del cobre calcinado en la mina de Falun, mezclado con aceite de linaza y harina de centeno. Casi todas las casas de campo de Suecia están pintadas con ella. Protege la madera del sol, de la lluvia y del largo invierno que el país y la madera tienen que compartir. Sobre la mesa, entre las 2 tazas, hay una tabla de madera con knäckebröd, mantequilla y un trozo cuadrado de queso de granja. El perro ha vuelto a entrar. Fuera aún no han quitado la nieve del sendero.
Suecia es un país de 10,5 millones de habitantes repartidos por un territorio mayor que California, con una densidad de población de 9,3 personas por kilómetro cuadrado, una de las más bajas de Europa. En Dalarna es aún menor. La radio habla de la cosecha del año pasado, que fue aceptable. Esto es, en términos de Lagom, la cantidad justa de noticias que recibir a las 5:20 de la mañana. En el propio Estocolmo, 3 horas después de que el resto del país se haya puesto en marcha, la ciudad abre sus puertas. En Roslagsgatan, en la panadería que ocupa la misma esquina desde 1928, unas manos moldean masa de cardamomo desde las 4. La masa se extiende sobre una tabla de madera, se unta con mantequilla, se espolvorea con canela y azúcar, se enrolla de nuevo formando un largo cilindro, se corta y se retuerce formando nudos. Los primeros bollos de canela estarán listos a las 6:30. Se venden de uno en uno, en pequeños platos blancos, con café en tazas demasiado pequeñas para llevarlas sin platillo. Esto es lo que se hace en el país a las 3 de la tarde, todos los días laborables, en todos los lugares de trabajo. Se llama fika. Es un verbo y un sustantivo. Significa dejar de trabajar, beber café, comer un bollo de canela o, en temporada, un bollo de azafrán y hablar con quien quiera que esté en la sala. Suecia bebe más café per cápita que cualquier otro país del mundo salvo Finlandia, 8,2 kilogramos por persona al año. La pausa para el fika no es opcional. En una fábrica de Volvo, en una sala de comisiones parlamentarias, en una sala de profesores, el trabajo se detiene para hacerla. El pintor Carl Larsson enseñó al país cómo debía ser una de estas mesas. Entre 1894 y 1900, en una serie de acuarelas de su propia familia en su hogar de Sandborn, pintó la cocina atravesada por la luz de la mañana, el mantel de cuadros, la vela encendida a las 4 de la tarde, los niños ante la mesa de madera con sus libros. Las pinturas se reprodujeron como postales y luego en 1899 en un libro titulado Et Hem, un hogar. E hicieron más que cualquier política o sermón por establecer el ideal doméstico del país. La cocina con la vela encendida y la taza que cabe entre dos manos no es una estética privada. Es el aspecto que se supone debe tener un hogar sueco. A las 6:30 los panecillos ya han salido del horno. A las 8 el país ya está trabajando. En una sala en penumbra en el centro de Estocolmo, un barco de madera de 69 metros de eslora permanece suspendido en el museo construido expresamente para albergarlo. La luz viene de abajo. La madera tiene el color del té añejo. El navío se llama Vasa y fue construido entre 1626 y 1628 para el rey Gustavo II Adolfo, el monarca más ambicioso que jamás daría el país. Estaba destinado a transportar 64 cañones de bronce por el Báltico y proyectar el poder sueco hasta Polonia, Lituania y la costa alemana. Estaba destinado a ganar guerras. El 10 de agosto de 1628, zarpó desde su atracadero de botadura en el puerto de Estocolmo para realizar su viaje inaugural. Navegó aproximadamente 1 kilómetro y 1 tercio. Recibió una repentina ráfaga de viento por babor.
Escoró y se hundió en aguas de unos 32 metros en menos de 20 minutos. Permaneció en el fondo del puerto durante 333 años. Fue izada en 1961. El 98% de la madera que hoy se encuentra en la sala del museo es el maderamen original. Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen en 1632 sin llegar a ver zarpar el barco. Tenía 37 años. Para entonces casi había terminado de construir el imperio que llevaría el nombre de su país durante los 90 años siguientes. Stormaxtiden, la era de gran potencia, se extiende desde 1611, cuando Gustavo subió al trono, hasta 1721, cuando el Tratado de Nystad puso fin a la Gran Guerra del Norte y se cedieron la mayoría de los territorios bálticos. Durante 110 años, Suecia controló la mayor parte de la costa báltica, partes de Alemania, toda Finlandia y toda Estonia. Entonces se detuvo. El imperio que el Vasa estaba destinado a inaugurar terminó discretamente en un tratado que dio al país su forma moderna y en una decisión que se ha mantenido desde entonces. A pocas calles de allí, en la ribera sur del río, el Palacio Real se alza donde ha permanecido, con una reconstrucción en el siglo XVIII desde la década de 1690. Tiene 600 habitaciones, lo que lo convierte en el mayor palacio real aún ocupado de Europa por número de estancias. El rey Carl XVI. Gustav ocupa el trono desde 1973, más tiempo que cualquier monarca sueco en 700 años. Según la Constitución que entró en vigor en 1974, su función es puramente ceremonial. Inaugura el Parlamento, preside el banquete de los premios Nobel. Iza la bandera el día de su cumpleaños. La Constitución no le permite hacer nada más que eso. Al mediodía, en el patio, el cambio de guardia se lleva a cabo sin música. El nuevo turno releva al anterior. A veces tocan las bandas, la mayoría de los días no. La multitud se dispersa en menos de 10 minutos. La familia real ya no vive en la ciudad. Desde 1981 utiliza el Palacio de Drottningholm, a una hora hacia el oeste, junto al lago Mälaren. Encargado en 1662 por la reina Hedvig Eleonora y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1991. El trono permanece en Estocolmo. La familia vive en un lugar más tranquilo. En lugar de ejércitos, el país empezó a construir cosas que se desplazaban por sí solas. En Skövde, 260 kilómetros al suroeste de la capital, la planta de motores que Volvo inauguró en 1907 sigue funcionando. El turno que comenzó a las 5:45 ya está plenamente desplegado a lo largo de la línea. Los bloques de motor avanzan por una cinta transportadora a la velocidad de una conversación. Manos enguantadas aprietan pernos siguiendo una secuencia que no ha cambiado en 22 años. Volvo significa yo ruedo en latín. La empresa fue fundada en Gotemburgo en 1927. En 1959, el ingeniero Niels Bolin diseñó el cinturón de seguridad de 3 puntos. El diseño que hoy se encuentra en todos los vehículos de pasajeros de la Tierra. Volvo registró la patente. Volvo cedió gratuitamente la patente, ese mismo año, a todos los demás fabricantes de automóviles del mundo. La propia estimación interna de Volvo era que el diseño salvaría 1 millón de vidas. En retrospectiva, la estimación se quedó corta.
En Älmhult, en el sur del país, aún existe un edificio que comenzó como una pequeña tienda de muebles por correo en 1943. La primera tienda fue inaugurada por un joven de 17 años llamado Ingvar Kamprad, que había dejado la escuela el año anterior. Dio nombre a la empresa combinando sus iniciales, la granja familiar Elmtarid y el pueblo donde creció, Agunarid. El acrónimo es IKEA. El primer diseño en paquete plano fue la mesa Lovet en 1953. La empresa la enviaba en una caja para reducir los costes de transporte. Hoy IKEA opera en 56 países. Ingvar Kamprad permaneció principalmente en Småland hasta su muerte en 2018. En el sureste, en la costa báltica, la ciudad de Karlskrona fue fundada en 1680 por Carlos XI como principal base de la Armada sueca. El arquitecto Erik Dahlberg trazó la ciudad siguiendo una cuadrícula barroca de manzanas rectangulares, astilleros navales, diques secos y almacenes de madera. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1998. La flota para cuya botadura se construyó Karlskrona no ha librado una guerra contra una potencia extranjera desde 1814. Los barcos siguen amarrados a los muelles. El puerto es el mayor empleador de la ciudad. Es, en ese sentido, la base naval más exitosa de la historia del país. Una fortaleza que se convirtió en una idea. Y el dinero para construir todo esto procedía de un solo lugar. En el centro de Suecia, a 320 kilómetros al noroeste de Estocolmo, un pozo circular de 350 metros de diámetro se abre en el lecho rocoso de Falun. De este pozo se extrajo cobre durante al menos 1000 años. En su apogeo, en la década de 1650, la misma en que se construyó el Vasa, la mina de Falun producía 2/3 de todo el cobre de Europa. Las guerras que Gustavo Adolfo libró en suelo alemán se pagaron desde aquí. Los residuos de la tostación del mineral de cobre se mezclaban con aceite de linaza para fabricar pintura rojo de Falun, que aún protege la madera de todas las casas de labranza de Dalarna. La mina cerró en 1992. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2001. La mina que financió el imperio cerró en 1992. El bosque que poseía el país siempre estuvo allí. El 53% de Suecia está cubierto de bosques. La cifra resulta más impactante sobre el terreno que en un mapa. Desde el aire, a finales del invierno, el país se presenta como un único dosel continuo de pinos y picias, interrumpido únicamente por lagos helados y por la ocasional franja pálida de alguna carretera. Suecia tiene aproximadamente 23 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que el Reino Unido, y la mayor parte comienza a las puertas de un pueblo u otro y continúa sin interrupción hasta las puertas del siguiente. La línea forestal continúa más allá de la frontera, adentrándose en Noruega y Finlandia. Los árboles no se detienen donde termina el país. El pueblo sami, indígena de esta tierra, se ha desplazado con los renos por estos bosques durante al menos 2000 años. El país llamado Suecia existe desde hace menos de un tercio de ese tiempo. Los árboles han estado aquí durante el resto. El botánico Carl Linnaeus recorrió estos bosques en 1732 con un cuaderno
en una expedición organizada por la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala. Tenía 25 años. Recorrió más de 2.000 kilómetros por Laponia durante 6 meses, registrando cada planta, cada ave y los campamentos samis por los que pasaba. 3 años después, en 1735, publicó la primera edición de Systema Naturae, el sistema que daba nombre a cada especie que había visto, con 2 palabras latinas para cada una. El sistema de nomenclatura sigue utilizándose. El bosque que recorrió aún permanece casi intacto. En la cabecera del lago Torntrask, 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, una escotadura en forma de U entre 2 picos de granito enmarca la trayectoria del sol matutino en verano y la de la aurora en invierno. La escotadura se llama Laporten, la puerta de Laponia, y los 2 picos fueron esculpidos por el mismo glaciar al desplazarse en 2 direcciones durante 2 glaciaciones. El Parque Nacional de Abisko fue fundado en 1909, el mismo año en que el país instituyó legalmente por primera vez los parques nacionales. Es uno de los lugares más secos del norte de Escandinavia, con una media de 200 noches despejadas al año. Por eso, en la mayoría de las noches de otoño y primavera, las cortinas verdes y rosas de la aurora son visibles desde la estación ferroviaria de Abisko Östra sin necesidad de abandonar el andén. ...150 kilómetros al este, el delta del Valle de Rapa se abre al Parque Nacional de Sarek. Sarek es una de las únicas reservas verdaderamente salvajes de Europa. No hay senderos señalizados, no hay refugios, no hay acceso por carretera. El parque abarca casi 2.000 kilómetros cuadrados de territorio montañoso glaciar y su cumbre más alta, Sarekchuko, se eleva hasta los 2.089 metros. La decisión del Estado en 1909, cuando Sarek fue declarado parque junto con Abisko, fue que algunos lugares debían seguir siendo difíciles. La decisión se ha mantenido. Al sureste, donde el bosque boreal se encuentra con el Báltico, la costa granítica de Ångermanland se alza directamente desde el agua. La UNESCO la inscribió como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Aquí, la corteza terrestre se eleva aproximadamente 8 milímetros al año, una de las tasas de levantamiento posglacial más rápidas jamás medidas en el planeta. Lo que era lecho marino en tiempos de los vikingos se encuentra ahora a 80 metros sobre el agua. La costa junto a la que navegó un mercader nórdico en el año 1000 es ahora un sendero forestal. Högakusten, la costa alta, es el registro visible de la geología actuando a escala humana. Y a lo largo de la espina dorsal de las montañas, un único sendero recorre 440 kilómetros desde Abisko, en el norte, hasta el pueblo de Emavan, en el sur. Se llama Kungsleden, el Sendero del Rey, y fue inaugurado por etapas entre 1900 y 1928 por la Asociación Sueca de Turismo. Hay refugios de montaña cada 15 o 20 kilómetros a lo largo de la ruta. Los refugios no cuentan con personal fuera de temporada. Cada uno dispone de una pila de leña cortada, un dormitorio con literas y una estufa de leña. Su uso es gratuito. El principio es que cada senderista toma lo que necesita y deja la pila de leña más alta de como la encontró. A medio camino entre los refugios de Tjagtja y Selka, en una meseta sin árboles, 70 kilómetros al norte del límite arbóreo, un senderista se detiene, desenrosca un termo y vierte café en una taza de hojalata. El viento avanza sobre la nieve a una velocidad que no requiere comentario.
No pasará otro caminante hasta dentro de 2 horas. Para entonces el termo estará frío. Así se ve el derecho a caminar a la escala de una sola tarde. El derecho en sí tiene un nombre. Allemansrätten, el derecho de todos, es el principio sueco según el cual cualquiera puede caminar, nadar, esquiar o acampar en cualquier terreno del país, incluidos los terrenos privados, siempre que no moleste a sus propietarios ni dañe lo que allí crece. Este principio existe en el derecho consuetudinario desde hace siglos. Obtuvo reconocimiento constitucional en 1994. Es la protección del derecho de libre acceso más amplia de Europa, más que las normas equivalentes de Noruega, Finlandia, Escocia o el Reino Unido. El sendero termina en Hemavan. El derecho a caminar no, pero el derecho a permanecer, para quienes descienden de los primeros en recorrer estos bosques, es un debate más reciente y aún inconcluso. «200 kilómetros al sur de la capital, en la ciudad de Uppsala, la catedral y los edificios universitarios están tallados en la misma piedra caliza. La Universidad de Uppsala fue fundada en 1477, la universidad más antigua de Escandinavia. La biblioteca Carolina Rediviva alberga aproximadamente 5 millones de volúmenes. La universidad dio 8 premios Nobel en el siglo XX. Es, según la mayoría de los criterios con los que una institución occidental se mide a sí misma, ejemplar. En 1921, el Parlamento sueco votó a favor de financiar en el mismo campus el primer instituto de biología racial del mundo administrado por el Estado, y abrió sus puertas al año siguiente. Se llamó Statens Institute for Rasbiology. Su primer director fue un médico llamado Herman Lundborg, que había pasado los 15 años anteriores midiendo cráneos y registrando los linajes familiares de suecos de todo el país, prestando especial atención a los samis del norte y a los tornedalingar, la minoría de habla finesa del extremo nordeste. El propósito declarado de Lundborg era determinar la composición racial de la nación sueca y recomendar políticas que protegieran de la degeneración lo que él llamaba el tipo racial nórdico. En 1926 publicó un volumen de 1000 páginas titulado Los caracteres raciales de la nación sueca, ilustrado con 1200 fotografías de suecos acompañadas de pies de foto con sus medidas. El libro fue ampliamente admirado en su época. Hoy es un artefacto expuesto en una vitrina. La investigación del instituto sustentó las leyes que vinieron después. En 1934, el Parlamento aprobó la primera ley de esterilización. En 1941, el Parlamento aprobó una segunda, de mayor alcance. Entre esas dos leyes y el año 1976, cuando finalmente se abolió la esterilización por motivos eugenésicos, el Estado sueco esterilizó aproximadamente a 63,000 de sus propios ciudadanos. Más del 90% eran mujeres. La categoría individual más numerosa era la de las mujeres consideradas no aptas. El término incluía la pobreza, la maternidad en solitario, las puntuaciones bajas en pruebas de cociente intelectual, las enfermedades mentales, la pertenencia a minorías étnicas y lo que se denominaba comportamiento antisocial.
Muchas esterilizaciones se llevaron a cabo como condición para salir de una institución estatal. El programa contó con el apoyo de todo el espectro político, desde los socialdemócratas, que gobernaron durante la mayor parte del período, hasta la derecha conservadora. Ambos lo entendían como una medida progresista del estado del bienestar. Las leyes de 1934 y 1941 no fueron derogadas formalmente hasta 1976. El programa de indemnización para las víctimas supervivientes no fue aprobado por el Parlamento hasta 1999. Cada superviviente recibió 175.000 coronas, en aquel momento aproximadamente 20.000 euros. El entonces primer ministro, Göran Persson, presentó una disculpa oficial del Estado ante el Pleno del Riksdag. Utilizó la palabra övergrepp, agresión, abuso, para describir lo que el Estado había hecho a su propio pueblo. En el archivo del sótano de la Biblioteca Carolina Rediviva, un bibliotecario retira una carpeta de una estantería de acero. La carpeta contiene fotografías tomadas durante las expediciones de Lundborg a Laponia y Tornedalen entre 1913 y 1922. Cada fotografía lleva una anotación con un número, un lugar y una medición. Circunferencia craneal en centímetros, color de ojos, color de cabello, ocupación. Los rostros de las fotografías son de personas samis y de habla finesa. La mayoría no sonríe. A ninguna de ellas el día en que se tomó la fotografía se le dijo que la imagen quedaría archivada en este archivo, en este edificio, durante el siglo siguiente. ...600 kilómetros más al norte, en la localidad de Jokkmokk, justo dentro del Círculo Polar Ártico, se realizaba el mismo tipo de medición, pero a una escala diferente. El mercado de invierno de Jokkmokk, Jokkmokksmarknad, se celebra cada febrero desde 1605, originalmente como el día en que la corona sueca recaudaba de los samis su tributo anual en carne de reno. La población sami de Suecia ronda hoy los 20.000 habitantes. En total, el pueblo sami suma unos 80.000 entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Las fronteras entre los 4 países fueron trazadas por otros. ...130 kilómetros más al oeste, la ciudad de Kiruna se asienta sobre la mayor mina subterránea de mineral de hierro del mundo. La mina pertenece a la empresa estatal LKAB y produce aproximadamente el 90% de todo el mineral de hierro extraído en la Unión Europea. La localidad está siendo trasladada 3 kilómetros hacia el este, edificio por edificio, entre 2014 y 2035, porque la mina se ha extendido lateralmente bajo ella. La iglesia original de Kiruna, terminada en 1912, será trasladada sobre raíles en 2026. La reubicación desplaza aproximadamente 18.000 residentes. También reduce las tierras de pastoreo disponibles para el Gavnasamevi, el distrito sami de pastoreo de renos que ha utilizado este territorio desde mucho antes de la mina. El Gavnasamevi se ha opuesto a cada ampliación de la mina desde el primer estudio, en 1898. El Estado ha aprobado cada ampliación. El pastoreo de renos en Suecia está protegido por una ley de 1886, pero la ley concede el derecho de pastoreo únicamente a determinados distritos, llamados samebyar. Hay 51. Aproximadamente 2.500 sami en Suecia se dedican profesionalmente al pastoreo de renos.
Los 17.500 restantes no tienen, por ley, ningún vínculo formal con la tierra de sus antepasados. La ley de 1886 sobre el pastoreo de renos fue redactada por personas que no eran sami, en una lengua que la mayoría de los sami aún no hablaba. Un pastor en una moto de nieve cruza un lago helado cerca de la frontera con Noruega al final de la tarde. Varios cientos de renos avanzan delante de él en una única línea sinuosa. El motor está encendido. Cuando llega al corral, lo apaga. El silencio que sigue es el mismo silencio sobre el que el país construyó su propia imagen. Los renos esperan ante la entrada del corral. La luz abandona el edificio del instituto a las 4 de la tarde, en invierno. Los nombres que fueron arrebatados no van a volver. En un prado de la aldea de Leksand, en la orilla oriental del lago Siljan, 20 pares de manos alzan un poste del solsticio al mediodía del día más largo del año. El poste está revestido de hojas verdes, ramas de abedul y flores silvestres recién cortadas. Los niños, con vestidos blancos y coronas de flores, forman un amplio círculo a su alrededor. El violinista comienza a tocar. La danza se llama Las Ranitas, y los niños la bailan dando saltos con las manos a ambos lados de la cabeza para imitar las orejas de las ranas. Casi todos los niños suecos han bailado esta danza a esta hora y en este día en algún momento de su vida. Midsommar y Nochebuena, 6 meses después, son los 2 días que el país celebra con mayor plenitud. A medianoche, en Dalarna, el cielo nunca llega a oscurecer del todo. Conserva el color del atardecer hasta la mañana. 800.000 suecos dejan las ciudades para ir al campo cada fin de semana de Midsommar. La autora Selma Lagerlöf nació en Värmland en 1858. Se convirtió en maestra de escuela primaria y en 1909 en la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Sus novelas, la saga de Gösta Berling, El maravilloso viaje de Nils, fueron las primeras del país en incorporar los paisajes suecos a la prosa sueca. Escribió sobre el Midsommar antes de que la electricidad llegara a la mayoría de los pueblos donde ambientó sus historias. Su rostro aparece en el billete de 20 coronas. 6 meses después del día más largo, el país conmemora su noche más larga. A primera hora de la mañana del 13 de diciembre, en el salón de actos de una escuela del centro de Estocolmo, una niña de unos 10 años entra en la sala con una túnica blanca, una faja roja y una corona de 7 velas sobre la cabeza. Las velas están encendidas. Tras ella, en fila india, avanza una procesión de niños, cada uno con una pequeña vela, cantando el himno de Santa Lucia, con una melodía napolitana que el país adoptó en la década de 1920. Lucía fue una mártir siciliana de principios del siglo IV, venerada como portadora de luz durante la época más oscura del año. Según el antiguo calendario juliano, la noche del 13 de diciembre era la más larga. El país la adoptó, y ahora todas las escuelas primarias del país organizan una procesión de Lucía esa misma mañana. Los bollos que se sirven después en la reunión se hornean con azafrán y pasas. Se llaman lussekatter
gatos de Lucía por su forma enroscada, y se comen solo en diciembre, acompañados de café que se ha mantenido caliente en un termo al fondo de la sala. En la isla de Gotland, 300 kilómetros al sur de Estocolmo, la muralla medieval de Visby aún rodea lo que fue el puerto más rico del norte de Europa. La muralla tiene 3,5 kilómetros de longitud y aún se mantienen en pie 36 de sus 51 torres originales. Su construcción comenzó hacia 1250. Visby ya era una ciudad hanseática en 1280 y siguió siéndolo hasta el siglo XV, mucho antes de que Suecia fuera un país en el sentido moderno. La muralla es la muralla urbana medieval mejor conservada del norte de Europa. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1995. La población actual de Gotland es de aproximadamente 60.000 habitantes durante todo el año, y prácticamente se duplica cada verano. Visby era una ciudad hanseática cuando Estocolmo aún era un pueblo pesquero. La muralla es más antigua que el país. Y en el puerto comercial de Gotemburgo, 220 kilómetros al oeste del lago Vänern, un edificio con forma de pequeña catedral, pero no consagrado como tal, se alza en una esquina del canal de Rosenlund. Se llama la Iglesia del Pescado, Fiskekorka, y vende bacalao, arenque, caballa y gambas recién capturados en el Mar del Norte desde que abrió sus puertas en 1874. En el interior, el olor a salmuera, hielo y serrín de pino recorre toda la nave central. Los pescaderos llevan delantales blancos. Envuelven las compras en papel pergamino sobre mostradores de mármol que se han utilizado sin interrupción desde que abrió el edificio. Después, los clientes recorren el canal con los paquetes bajo el brazo, en la misma dirección en la que la ciudad lleva caminando 400 años. Gotemburgo fue fundada por el mismo rey cuyo buque de guerra se hundió en Estocolmo. La segunda vez tomó mejores decisiones. La ciudad alberga hoy a unas 600.000 personas en su área metropolitana, la sede de Volvo, el parque de atracciones Liseberg y el mayor puerto de exportación de mineral de hierro de los países nórdicos. Es la segunda capital obrera del país. No se proclama nada más. El poste habrá sido retirado al ponerse el sol. Las velas volverán a encenderse el próximo diciembre. El pescado llegará en los barcos mañana por la mañana, antes del amanecer, como lo ha hecho durante todo el siglo. En el embarcadero de madera del archipiélago de Estocolmo, el pescador ha vuelto. La luz se ha desplazado sobre el agua. La barca está amarrada. La red está sobre los tablones. El perro ha bajado al embarcadero por primera vez hoy. Han pasado 212 años desde la última vez que el país envió tropas a una guerra extranjera. El 70% de la electricidad de aquí proviene de los ríos y los átomos. Casi todo el resto proviene del viento. Casi nada es importado. El país conserva tanto una procesión de diciembre como un mástil de junio, separados por 6 meses, porque ambos tipos de luz importan. El pescador guarda la red en la pequeña caseta de madera al final del embarcadero. La caseta lleva allí más tiempo que él. Cierra la puerta.